Muy buenos días, sea bienvenido a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión del Grupo FM. Hola, ¿qué tal amigos de Líderes de Opinión? Muy buenos días, soy Patricia González, me da muchísimo gusto saludarlos en este sábado por la mañana, en donde hoy platicaré con dos invitados muy importantes que nos vienen a hablar de temas de interés para la sociedad aquí en el puerto de Veracruz, pero que obviamente es un tema que repercute a nivel estatal. Antes de darle la palabra a mis invitados, quiero agradecer a todas las personas que esta mañana nos sintonizan a través de las estaciones de Grupo FM Multimedios en el 93.9 Soy FM para la zona norte, allá en Tuxpan y Poza Rica, el 101.7 de frecuencia modulada para el centro y sur del estado y también a través de nuestra estación hermana Mar FM en el 99.7 de frecuencia modulada. Le recordamos que también Grupo FM Multimedios ya nos puede usted ver, somos la radio que puede usted ver. Para ello tiene que ingresar a soyfm.com, dar clic en el recuadro que dice video y posteriormente en el dispositivo que usted en ese momento esté utilizando y ahí también nos podrá ver, ya no solo escuchar. Esta mañana, aquí en Líderes de Opinión, me da muchísimo gusto saludar al arquitecto Rodolfo Poblete Saldaña, quien es tesorero del Colegio de Arquitectos, aquí en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río. ¿Qué tal, arquitecto? Muy buenos días. Buenos días, Pati. Gracias por la invitación. Un saludo a tu audiencia. Gracias. También saludo al ingeniero Jerónimo Ferman Silva, quien es secretario del Colegio de Ingenieros Civiles, también aquí en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río. ¿Qué tal, ingeniero? Muy buen día. Buenos días, Pati, y gracias por la invitación y es un placer compartir aquí. Muchas gracias, ingeniero. Y esta mañana tenemos a nuestros invitados porque hay un tema que repercute en la sociedad veracruzana y que es de gran importancia para todos los que nos están escuchando y viendo en este momento, que son las construcciones que se realizan no solamente de obra pública, sino también la construcción que usted realiza de manera normal, por ejemplo, para construir una vivienda, ampliarla. ¿Sabía usted que se requiere de permisos por parte del municipio? De esto y mucho más estarán esta mañana platicando nuestros invitados con todos ustedes y nosotros aquí a través de Líderes de Opinión. Arquitecto Rodolfo Poblete Saldaña, sabemos que actualmente existe un reglamento de construcción para el municipio de Veracruz, pero que anteriormente todas las obras en el estado de Veracruz se regían o se rigen por un reglamento de construcción para el estado de Veracruz. ¿Se nos puede platicar en qué consisten estos reglamentos y por qué son importantes que las construcciones estén reglamentadas? Sí, claro que sí, Pati. Mira, el reglamento de construcción del estado, así como todos los reglamentos de todos los estados, se rigen a partir del reglamento de construcción del Distrito Federal. Eso, bueno, es sacado a base de las leyes, se sacan los reglamentos, hay un reglamento de construcción para el estado y los municipios tienen que empezar a hacer sus reglamentos. En este caso, el municipio de Veracruz tiene un reglamento que ya estaba vigente, el 2013 fue la última corrección, misma que tenía algunos detalles por ahí. Se estuvo trabajando en conjunto del Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos y la Dirección de Obras Públicas para hacer las modificaciones adecuadas para que entre en funciones, ¿no? Y estamos en espera de esto. ¿Por qué es importante, ingeniero Jerónimo Ferman Silva, que exista un reglamento de construcción? Bien, es importante que exista un reglamento, ¿verdad? Porque pues todo se rige por normas, ¿verdad? Y en el caso específico de las construcciones, pues el ciudadano ignora muchas veces que existen esas reglas que deben de respetarse. La autoridad pues es la encargada de establecer esas normas, se determina a través de la ley. Obviamente para que se lleve a cabo su cumplimiento debe existir un reglamento. Como comenta el arquitecto, nos estábamos basando en el reglamento del Estado y pues todo se deriva del reglamento del Distrito Federal. Una vivienda, pues como
como vivienda, pues debe de constar con los espacios mínimos para que una familia viva dignamente. Debe de cumplir con algunos lineamientos también de salubridad, ¿sí? Debe tener algunas dimensiones mínimas para que pues la familia, pues como decimos, tenga una estancia digna. Y que muchas veces son los puntos que nosotros los ciudadanos comunes y corrientes, que a lo mejor no somos arquitectos, no somos ingenieros, desconocemos y que desafortunadamente nos lleva a infringir la ley, a infringir los reglamentos sin tener el mínimo conocimiento, y posteriormente nos llegan requerimientos o multas que desconocemos por qué se aplican. Efectivamente. Yo en lo particular, pues cuando hago visitas al departamento de licencias y encuentro personas que están ahí atendiendo un citatorio porque pues estaban construyendo y llegó el inspector y le dejó un requerimiento por allí, dicen, pues es que usted debió haberlo aplicado. Sí, les digo, pero la persona se viene a enterar que existe un reglamento hasta que le dejan ese documento. Digo, lo ponen aquí en el escritorio, les digo, la persona nunca se va a aparecer aquí antes de. Digo, yo les he propuesto de que a través de los medios hagan esa difusión de lo que deben cuando piensen, así como inició usted ahorita, claro, de que cuando quiere construir una vivienda, un cuartito, una barda inclusive, ellos, así como hacemos a veces la difusión de algunas cosas, el departamento de licencias, digo, esa es la última instancia ya después del municipio, está el municipio, claro, y está la dirección de obras públicas, finalmente está el departamento de licencias, pues que tengan espacios por allí a través de los medios. Digo, hay espacios que pueden ocuparse. Pues la comunicación social que debe de cumplirse también. Así es, y es que para que nuestro auditorio entienda un poco de lo que estamos hablando el día de hoy, que es el reglamento de construcción para el municipio de Veracruz, nos estamos abocando, aunque nuestro programa es estatal, nos estamos abocando en este momento al de Veracruz, porque prácticamente es en el que ya hay una visión más amplia por parte de los colegios en los que se han preocupado precisamente porque este reglamento se adecue a las nuevas necesidades de las cuales estamos viviendo en el puerto de Veracruz, porque debido a la ampliación que ha tenido la ciudad, arquitecto Rodolfo Poblete, cada día las construcciones se van también modificando, los lugares o fraccionamientos en los que se están realizando nuevas construcciones también van teniendo características distintas y obviamente se requiere adecuar los reglamentos a la situación actual que estamos viviendo. Y precisamente sobre esta situación vamos a hablar después de una pausa. Continuamos aquí en su programa Líderes de Opinión a través de Grupo FM Multimedios. Recuerde que también ahora nos puede ver en la página soyfm.com, da clic usted en video y posteriormente en el dispositivo a través del cual usted está empleando en este momento, y ahí nos podrá también ver y escuchar. Estamos platicando esta mañana con el arquitecto Rodolfo Poblete Saldaña, tesorero del Colegio de Arquitectos, y el ingeniero Jerónimo Ferman Silva, secretario del Colegio de Ingenieros Civiles, aquí en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río. Arquitecto Rodolfo Poblete Saldaña, nosotros a lo largo de nuestra carrera profesional como periodista en los medios de comunicación, constantemente escuchábamos de denuncias por parte de los ciudadanos comunes y corrientes, como usted y como yo, de que obtienen una vivienda, quieren a lo mejor ampliarla, como nos decía hace unos minutos el ingeniero Jerónimo Ferman, realizar a lo mejor una barda, un segundo piso, y simplemente le llaman a un maestro albañil, inician con su construcción y desconocen que hay un departamento que se denomina Departamento de Licencias en el municipio de Veracruz y que en todos los municipios existe, en los 212 municipios del estado, al que hay que solicitarle un permiso para poder construir. Así es, Pati. Fíjate que, como comenta el ingeniero Jerónimo, falta un poco de información, ¿no? Muchas veces te das cuenta ya cuando estás construyendo que necesitas un permiso. Se necesitan permisos
para hacer una barda, para hacer una cisterna, para hacer una remodelación, muchos tipos de permiso. A lo mejor no es obligatorio que el ciudadano lo sepa, cómo se dividen los permisos, pero para eso estamos nosotros, ¿no? Los peritos responsables de obra, que somos coadyuvantes con la autoridad, y parte de nuestra labor es hacer que el ciudadano cumpla con lo que marca el reglamento de construcción. Y es muy sencillo, o sea, es solamente acercarse a un profesionista, algunos requisitos, como todo, cuando vas a tramitar una licencia para conducir, te piden unos documentos, igual aquí la licencia de construcción, para evitar problemas en cuanto al cumplimiento de las leyes, pero también es importante para que la obra se realice de la mejor manera, ¿no? Dijo usted una palabra clave, perito responsable de obra. No, sinceramente, ni yo lo había escuchado antes, que hay peritos responsables en las construcciones. Así es, Pati. Fíjate que en el reglamento de construcción del municipio de Veracruz, en el artículo 2, fracción sexta, habla de los peritos responsables de obra, que es la persona física que presta sus servicios profesionales y se constituye en coadyuvante de la autoridad o del ayuntamiento. ¿Sí? Él es el encargado de que se haga cumplir el reglamento de construcción. Y que además debe de ser un profesionista de la construcción. Hay que reconocer el trabajo de los albañiles, de los maestros albañiles que llevan años en las obras, porque definitivamente sin ellos tampoco se podrían realizar, pero muchas veces desconocen este tipo de reglamentos y estrategias que deben de realizarse en una obra. ¿Por qué es prioritario, ingeniero Jerónimo Ferman, si nos los puede explicar al auditorio, por qué es importante tener un perito responsable en las obras? Bien, nosotros normalmente pues hacemos la similitud, ¿no? Cuando nos sentimos enfermos, ¿verdad? Pues vamos a ver a un médico. Tenemos algún problema legal, vamos con un licenciado. Cuando queremos construir, pues la mayoría de las personas acuden, pues conocen le dicen al compadre, de manera por ahí colegial, que construya, ¿no? ¿Sí? Entonces van y le buscan un maestro de obra, ¿no? No se les quita el mérito, ¿no? Al maestro de obra de que sepan construir, ¿sí? Nada más que debe haber un responsable, ¿sí? Alguien que tenga la visión y tenga los conocimientos para respaldar, porque no es lo mismo construir pues una casa, construir un edificio, construir un puente, construir una carretera, ¿sí? Una banqueta. Aún una banqueta, ¿dónde va a estar colocada? O sea, el tipo de suelo donde se van a todo ese conocimiento, ¿no? ¿Sí? Que muchas veces se sabe luego de haber pasado por las aulas, ¿no? Así es. Entonces, pues hacemos esa similitud, ¿verdad? Porque entonces ponemos la salud de nosotros, la ponemos en las manos del médico. Estamos poniendo nosotros en las manos del maestro de obra, ¿sí? Nuestras vidas, cuando le damos la responsabilidad, entre comillas, ¿verdad? De que él nos construya. En realidad la responsabilidad es del mismo propietario, ¿sí? Cuando busca un perito, como dice el arquitecto, los peritos, pues el requisito es que seamos personas que tengamos mínimo una licenciatura en una carrera, ya sea arquitectura, ingeniería, ingeniero arquitecto, ingeniero constructor, ingeniero militar, y carreras afines. Precisamente eso les iba a preguntar. Sí. ¿Quiénes pueden ser peritos responsables de una obra, arquitecto Rodolfo Poblete? Como dice el ingeniero, tienen que ser una licenciatura, ingeniería afín. Lo más tradicional son los ingenieros civiles, arquitectos, ingenieros constructores, ingenieros militares y ingenieros arquitectos. Ellos son los que el municipio o el reglamento indica que pueden ser peritos responsables de obra. En el caso de que no haya un perito responsable de obra, válgase la redundancia, en una obra, ¿a qué nos estamos sometiendo? ¿Qué podría suceder? Bueno, primeramente pues a una multa, ¿no? Eso es así, casi inevitable. Si llegan la autoridad, pues es una multa casi siempre. Y de ahí, pues depende del punto de vista que lo veas. Del punto de vista arquitectónico, pues que tu casa donde vas a vivir o tu obra, pues no tenga un confort, que no tenga las ventilaciones adecuadas, las iluminaciones,
el diseño arquitectónico, y de parte de los ingenieros, pues bueno, aparte del diseño y todo esto, pues la estructura, ¿no? Que la casa no se vaya a caer, ¿no? Ellos son los más especialistas en todo este tema. ¿Qué sucede, por ejemplo, con todo este crecimiento poblacional que está dándose tanto al norte como al sur de la zona metropolitana, Veracruz, Boca del Río, Medellín, Alvarado, porque ya prácticamente son 4 municipios que están conurbados? ¿Qué es lo que está sucediendo, por ejemplo, en estos fraccionamientos donde de repente vemos manifestaciones por parte de los ciudadanos porque la obra no fue realizada correctamente y ellos están invirtiendo ahí su patrimonio? Después de la pausa les dejo esta pregunta en el aire y después de la pausa me la contestan. Continuamos en Líderes de Opinión en esta mañana de sábado. Me da muchísimo gusto informarles que estoy platicando con el arquitecto Rodolfo Poblete Saldaña, tesorero del Colegio de Arquitectos en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, y con el ingeniero Jerónimo Ferman Silva, secretario del Colegio de Ingenieros Civiles, también aquí en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río. Les dejé una pregunta en el aire antes de irnos al corte, arquitecto, si nos las puede contestar. Sí, ¿qué pasa con el crecimiento? Pues bueno, muchas veces el crecimiento es muy rápido, ¿no? Y en el respecto a los fraccionamientos estos que normalmente son de interés popular, no están bien regulados, ¿no? El constructor muchas veces deja muchas fallas en lo que son drenajes, iluminaciones. La autoridad no tiene la capacidad, en algunos casos, de la supervisión, ¿no? Tardan mucho los vivenderos, los que hacen ese tipo de fraccionamientos, en entregar las obras al municipio, y en ese ínter entre que está a cargo de los municipios, del constructor y del ayuntamiento, suelen suceder todas esas cosas de deslaves, falta de agua, de iluminación en las calles, y es cuando empieza a echar la bolita, ¿no? Uno con otro. No, es que no está municipalizado, y el constructor dice que sí está municipalizado, y es cuando vienen todos este tipo de manifestaciones, ¿no? En ese punto. No sé si quieres agregar algo más, Inge. Pues sí, de hecho, una parte también que precisamente ahí es donde nosotros estamos reclamando una intervención muy pues bastante fuerte, porque las constructoras se les permitía que ellas tenían un ingeniero responsable y que hasta ahorita es válido que lo tengan como perito. Sí. Entonces aquí viene siendo juez y parte, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues como su ingeniero propio, pues él no va a tener ningún problema, ¿verdad? Él va a avalar ahí las obras, pero no hay nadie, la autoridad tiene muy poco personal para hacer una revisión. Cuando les entregan en paquete, ¿sí? Entonces, de hecho, la problemática también se vuelve más fuerte porque normalmente son viviendas y las áreas de servicios, les entregan terrenos baldíos. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Las personas empiezan a hacer ampliaciones para poner su changarrito, ¿sí? O para tapar, por ejemplo, el área que queda descubierta para estacionamiento, y obviamente ya hacen ahí su barda. Así es. Entonces, pues todo eso es un problema que con el tiempo va a repercutir, y los ciudadanos, pues como son, le digo, regresando a lo de que el perito, que no es un externo, o sea, es la misma constructora, pues no es porque lo hagan digamos, el perito lo haga de mala fe, ¿no? Sino que se le van a escapar algunos detalles, ¿sí? Que, como dicen, unos terceros ojos van a ver lo mejor. ¿Y cuánto va a repercutir en el costo? Muy poco, porque estamos hablando de viviendas múltiples. Entonces, los habitantes de esas unidades habitacionales, pues al poco tiempo van a tener problemas porque tampoco se forman inclusive comités de mantenimiento. Eso es importante. Sí, de mantenimiento de las unidades. Construcciones que, no precisamente la construcción, sino que algunos servicios van a empezar a tener fallas, ¿qué será? Al año, 2 años, ¿sí? Y como el municipio tiene pues poca gente, inclusive ahorita pues poco presupuesto,
no los van a atender inmediatamente. ¿Y cómo lo expresan? Pues a través de manifestaciones que van a afectar a terceros cuando empiezan a bloquear calles, cuando empiezan a tomar instalaciones. Y que desafortunadamente es la realidad y lo observamos cada vez que se manifiestan algún grupo de vecinos por los pésimos materiales también que muchas veces emplean estas grandes constructoras que, como ya lo decían ustedes, nos los explicaban, pues hacen viviendas, ¿qué podríamos decir?, al millar, ¿no? Sí. Hacen viviendas al millar como si fueran tortillitas, ¿sí? Obviamente, y con pésimos materiales, con un costo muy elevado la vivienda, y que en la mayoría de las ocasiones las personas que las adquieren es a través de créditos que se elevan demasiado para el tipo de vivienda que están adquiriendo, ¿no? Ustedes nos decían al inicio de nuestro programa Líderes de Opinión que existe efectivamente un reglamento de construcción para el municipio de Veracruz, pero que no estaba adecuado a las condiciones que actualmente se requieren. ¿Qué es lo que hace falta, arquitecto Rodolfo Poblete? Mira, el reglamento que existe sí cumple con algunas partes del reglamento de construcción del Estado de Veracruz, pero tenía algunas fallas, porque sentimos que fue hecho un poco al vapor, fue muy rápido. De hecho, en esa corrección, ¿cuándo se crea para empezar este reglamento de construcción? Ese reglamento, la publicación de la Gaceta fue en noviembre de 2013. ¿Esta es la modificación? ¿Esa fue la modificación o fue el primer reglamento que se construye? Fue la última modificación. Que se crea, perdón. ¿Cuándo se creó? No tengo la fecha exacta, pero la última modificación fue en noviembre del 2013. Antes de terminar el gobierno de Carolina Gudiño. Exactamente, se crea, no nos enteramos, se aprueba el reglamento muy rápidamente, y cuando sale ya a la luz pública, pues empezamos a utilizarlo, y había algunos temas que no eran muy concordantes, ¿no? Te pongo un ejemplo, marca en el caso de iluminación y ventilación, las ventanas en los baños, el espacio mínimo que tiene que tener, creo que marcaba 1.50 por 1.80. Ese era el espacio en un baño, en la ventana de un baño. Pues hasta el que no sabe que no está bien, ¿no? 1.50 por 1.80, está muy grande, es un ventanal, sí, casi, claro. ¿no? Entonces, para un baño. Ese tipo de modificaciones, las ventanas de los baños tienen que estar más arriba para que no tenga iluminación, ventilación, pero que no puedas ver tan fácilmente. De ese tipo de cuestiones había varias, igual estructurales. Se estuvo trabajando 4 meses, en el 2014, 4 o 6 meses. Sí, fueron casi 6 meses. Casi 6 meses, ¿verdad? 6 meses que se estuvo trabajando en ello. Y ya se acordó con el Departamento de Obras Públicas, de licencias, se mandó jurídico y todo, y en eso estamos en espera. No se ha aplicado ya el reglamento como con la corrección que se hizo en conjunto con los colegios y el municipio. Aquí lo importante es, y hay que reconocerlo, que a lo mejor la administración pasada por lo menos ya le dio entrada a los expertos a que pudieran participar en la modificación de este reglamento, pero obviamente no se estableció como tal, aún no se ha establecido como tal, y esto depende muchas veces de que son los ediles, son los regidores los que tienen que presentar esta propuesta ante Cabildo para que pueda ser aprobado por la mayoría del mismo. Pero de este tema vamos a platicar en unos minutos más cuando regresemos aquí a Líderes de Opinión. Continuamos en Líderes de Opinión a través de Grupo FM Multimedios. Recuerden, nos están escuchando en toda la entidad veracruzana a través de las estaciones de Grupo FM 101.7 para la zona centro y sur del estado, 93.9 para el norte y a través de Mar FM en el 99.7. También nos puede ya usted ver en soyfm.com, le da clic a la ventana de video y posteriormente al dispositivo que esté usted empleando para poder observarnos. Continuamos platicando con el arquitecto Rodolfo Poblete Saldaña, quien es tesorero del Colegio de Arquitectos en Veracruz, Boca del Río, y con el ingeniero Jerónimo Ferman Silva, secretario del Colegio de Ingenieros Civiles, también aquí en la zona conurbada. Ingeniero, arquitecto, les comentaba yo, bueno, antes de irnos a la pausa, que desafortunadamente los encargados de presentar luego estos reglamentos en Cabildo para que sean aprobados son los ediles, es decir, los regidores, quienes además en la mayoría de las ocasiones tienen comisiones
cuya profesión no concuerda con las comisiones que tienen. En este caso, no sabemos si es ingeniero o arquitecto el regidor que tenga la comisión de construcción en el puerto de Veracruz, pero estamos seguros que no es así, y debido a esto pues no se preocupan, ¿no?, por lo que está sucediendo en el municipio en materia de construcción. Ustedes nos comentaban que por lo menos ya fueron tomados en cuenta en el año 2013 para poder hacer una aportación, pero ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué no se ha aprobado? ¿Y cuál es la exigencia de ustedes hacia el municipio, por ejemplo? Sí, mira, nada más es para que quede claro, en el 2013 se hizo una modificación fast track y 2014 ya entramos ingenieros y arquitectos colegiados a hacer la nueva modificación, que es la que estamos esperando que está en stand-by. Está en stand-by, exactamente. Es decir, a pesar de que ustedes ya aportaron lo que como profesionales de la materia, como conocedores de lo que es realmente las construcciones, aportaron las modificaciones que deberían de hacerse a este reglamento municipal de construcción, no se ha aprobado. No se ha aprobado, y también lo que estamos checando y nos enteramos que se hizo un reglamento del INMUBI, un reglamento para los vivienderos. Se hizo Canadevi junto con el municipio de Veracruz, con INMUBI. Lo que es el Instituto Municipal de la Vivienda. Exactamente, se hace un reglamento y se autoriza rapidísimo, ¿no? Se hace la intervención, ellos hacen la intervención, no nos tomaron en cuenta, mucho tiempo después de que se hizo la intervención en el reglamento de construcción del puerto de Veracruz, y ya se autorizó y nosotros seguimos todavía en espera, ¿no? Y sí, como tú lo mencionas, el regidor de obras públicas estaría ideal que fuera un ingeniero arquitecto y si fuera colegiado, porque para ser perito responsable de obra tienes que estar colegiado en el Colegio de Ingenieros Civiles o en el Colegio de Arquitectos Civiles para poder estar ahí en el municipio, ¿no?, como coadyuvante de la autoridad. Bueno, vamos en este momento le vamos a pedir a nuestra coordinadora Lucía Villalón si nos los puede confirmar, pero estoy segura que el regidor que tiene la Comisión de Obras Públicas en el actual Ayuntamiento de Veracruz es precisamente Víctor Hugo Vázquez Bretón, esposo de la exalcaldesa de Veracruz, y que creo, si no estoy muy mal, ahorita lo vamos a verificar, que efectivamente es ingeniero, pero no ingeniero civil ni ingeniero constructor, creo que es ingeniero, esta ingeniería que le llaman industrial, así es, efectivamente. Creo que es ingeniero industrial, que obviamente más que ingenieros son administradores, ¿no? Ingeniero administrador, ¿no? No conocen precisamente mucho sobre obra pública, y esto es lo que tiene con preocupación a los colegios, ¿no es así, ingeniero Jerónimo Ferman? Efectivamente, regresando un poquito a lo de que revisamos el reglamento, de que se introdujo para su aprobación. O presentación, estamos hablando desde, bueno, para hacerlo corto, en febrero estuvimos con el alcalde y nos pidió... Con el alcalde Ramón Po. Con el actual alcalde, y nos pidió nada más que, como estaban apenas armando todo y que estaban muy metidos con los festejos del carnaval y todo, que lo esperáramos un poquito para después del carnaval. Creo que ya tiene rato que terminó el carnaval, ¿verdad? No, y desafortunadamente luego vino la cuestión de la elección, la famosa veda electoral, en que los funcionarios no quisieron hablar, y pues yo creo que tampoco trabajar, porque es lo que estuvimos comentando durante estos 2 meses que transcurrió el proceso electoral, o más bien las campañas, que una cosa era no hablar ante los medios de comunicación porque no se puede publicitar ninguna obra, y otra es a lo mejor no sostener una reunión en privado con los colegios en los que se pudiera dialogar en torno a la necesidad urgente, como ya lo están ustedes comentando aquí en esta mesa de trabajo, sobre la necesidad urgente de aprobar ya este reglamento de construcción para el municipio de Veracruz. De continuar esta situación, ¿a qué nos vamos a enfrentar, arquitecto Rodolfo Poblete? Pues más bien tendremos que seguir reutilizando el reglamento anterior. Lógicamente en algunos casos, como el caso de la ventana que te digo del baño, pues no se va a respetar, no causa ninguna multa, pero bueno, la experiencia ya de uno es lo que va a regir, ¿no?
Yo creo que eso sería lo importante. En otro tema, estamos también ya platicando con el municipio de Boca del Río para también implementar ya el reglamento de construcción para el municipio de Boca del Río, ¿no? Así es. O sea, ya para que haya una como especie de homologación, obviamente cada municipio es independiente, pero las características de los municipios son muy similares, aunque cada uno tiene sus también sus estrategias, podríamos hablar, porque ya lo comentaba en anteriores entrevistas el alcalde de Boca del Río, por ejemplo, que Boca del Río ya no puede crecer a lo ancho, pero sí va a crecer a lo largo. Es decir, no habrá a lo mejor la creación de nuevos fraccionamientos, de nuevas colonias, porque prácticamente el territorio de Boca del Río ya está construido, ya está ocupado, pero sí hay espacios para construir de manera vertical. Es decir, los famosos edificios, los famosos condominios. Y ahí es donde se tienen que entrar los colegios con el ayuntamiento para ver bien qué reglamentos, los puntos de reglamento que se van a aplicar, ¿no? Muy bien. Así y precisamente ese tema también se me hace muy interesante, la construcción vertical. ¿Cuál es la característica que debe de tener esta construcción? ¿De qué manera podría modificarse también el reglamento municipal de construcción para Boca del Río? Porque ya lo decíamos, aunque son municipios similares en la cuestión del subsuelo, pero la construcción ya va a variar. Mientras uno va a ser horizontal, el otro será vertical, pero de este tema hablaremos después de esta pausa. Continuamos en Líderes de Opinión a través de Grupo FM Multimedios. Esta mañana estamos platicando con el arquitecto Rodolfo Poblete, tesorero del Colegio de Arquitectos en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, y con el ingeniero Jerónimo Ferman Silva, quien es secretario del Colegio de Ingenieros, también aquí en los municipios de Veracruz y Boca del Río. Y vamos a hacer una aclaración en torno a lo que comentábamos hace unos minutos. Efectivamente, el ingeniero Víctor Hugo Vázquez Bretón es el regidor de Obra Pública del Ayuntamiento de Veracruz, pero no es ingeniero industrial. Déjenme decirles que él es ingeniero en electrónica y comunicaciones por el Instituto Tecnológico de Monterrey, y además tiene una maestría en gestión pública y también una maestría en administración con especialidad en finanzas, pero no sé si esto sea suficiente para saber sobre temas de construcción. Pues yo creo que sí tendría que ser más bien un ingeniero civil o un arquitecto, ¿no? Eso sería lo ideal. O por lo menos tomarlos en cuenta para que finalmente ya se termine de aprobar este reglamento, que es importante para que las construcciones en el puerto de Veracruz se realicen de manera adecuada y evitar precisamente lo que está sucediendo en muchos fraccionamientos del puerto, donde la pésima calidad de material se nota antes de cumplir un año prácticamente de la vivienda, y que además, como ya lo comentaban ustedes también aquí, la preocupación de que por qué se reúnen miembros del Instituto Municipal de la Vivienda con representantes de la Cámara Nacional de la Vivienda, crean un reglamento fast track para construcción, no se les invita al resto de los colegios y obviamente también ustedes desconocen en qué consiste este reglamento. Pero antes de irnos a la pausa también comentábamos cuál sería la necesidad para Boca del Río, por ejemplo, arquitecto Rodolfo Poblete, porque ya la construcción ahora en Boca del Río será vertical. Así es, Pati. Así como en la zona norte de Veracruz tenemos vivienda de nivel popular, en Boca del Río lo más seguro es que se crezca a nivel vertical, y es muy importante que los reglamentos cumplan los puntos específicos para regular tanto estacionamientos, que no falten a los reglamentos de construcción. El arquitecto Luis Campa, el director de Obras Públicas de Boca del Río, comentaba también que es muy importante la separación entre edificios, ¿no? Ya que aquí en esta zona tenemos los eventos del norte, y es muy importante que tengan una separación, ¿no? Regular todos esos puntos para que sea lo mejor posible la construcción vertical y no haya una sobrepoblación en muy poco espacio, ¿no? ¿Qué visión tienen ustedes, ingeniero Jerónimo Ferman, de cómo va a ir creciendo, por ejemplo, Boca del Río? Pues, como se comenta, ¿verdad?, el crecimiento será en forma vertical. También en ese aspecto deben de cumplirse algunos requisitos para un edificio de esa categoría.
En este punto tiene mucho que ver también la parte del suelo soportante. Habrá que, ahí el perito tendrá que apoyarse en algunos, otra figura que es el perito corresponsable, que es un perito que en forma, de hecho, mancomunada con el perito responsable de obra, tendrá que validar estudios de mecánica de suelos, tendrá que otorgar su firma, en su caso tendrá que hacer el estudio estructural, ¿sí? Presentar la memoria de cálculo y firmarla también, porque aunque estamos en municipios conurbados, sí hay algunas diferencias entre una zona y otra. Por ejemplo, ingeniero. Tenemos, por ejemplo, aquí en el caso Boca del Río, por ejemplo, a mí me tocó ahí por la zona de la avenida Estaurano. Hay una zona donde hay suelo arcilloso, ¿sí? Cuando que estamos muy próximos, ahí hay zonas donde eran médanos, ¿sí? Ahí es arena, su comportamiento es totalmente diferente, ¿sí? Entonces, dependiendo de la zona donde se piense el crecimiento vertical, pues será aplicable el tipo de estudio que se tenga que realizar para construir esta forma, para realizar este crecimiento vertical que se está hablando y que de hecho es un hecho ya que se tiene que hacer de esa manera. Y que además otra de las situaciones con ciertas características o una característica muy peculiar en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, es también este famoso suelo salitroso, ¿no? Es decir, vivimos en municipios donde existe mar, donde hay costa, y obviamente el salitre también es una situación peligrosa para las construcciones. Así es, ¿no? El suelo y el ambiente, ¿no? El clima, ¿no? El clima es salitroso en realidad, y en la parte del bulevar es aún más, ¿no? Hay partes del bulevar que... Altamente corrosivo, ¿no? Altamente corrosivos, ¿no? Y se tienen que tomar medidas preventivas para evitar algún accidente, que una construcción se pueda debilitar por que el acero se pudra. Sí. Entonces sí, hay que ver varios aspectos, ¿no? Muy bien, pues prácticamente ya nos estamos despidiendo esta mañana de nuestros invitados, pero no sin antes pedirles nuevamente, ingeniero Rodolfo Poblete, arquitecto Rodolfo Poblete, ingeniero Jerónimo Ferman, que nos digan cuál es la solicitud que hacen ustedes a los ayuntamientos conurbados y que de una u otra manera esto también va a repercutir para otros puntos del estado de Veracruz. Ingeniero, ¿cuál es la solicitud concreta que le hacen ustedes a los municipios? Lo inmediato, pues es lo que estamos comentando, que el reglamento que está en espera de su aprobación, pues ya se ha emitido, se ha editado, para que entre en función, porque hay muchos áreas que no cubría o no cubre el reglamento que nos está rigiendo. La aprobación inmediata entonces del reglamento sería para el municipio de Veracruz y para Boca del Río. Pues seguir las gestiones que se han iniciado, ¿no? Apenas hay pláticas, están en la mejor disposición el municipio de Boca del Río y pues continuarla, ¿no? Y bueno, otro tema también que es muy importante que se tenga a un profesionista en la materia para las obras. Pedimos a los municipios que así como somos coadyuvantes con ellos, que ellos también nos respalden, ¿no? Porque muchas veces... dan los permisos. Dan los permisos, a lo mejor sí, dice, ve por la firma del arquitecto y ya tú haz lo del ingeniero. Ve por la firma, pero tiene que haber una supervisión, ¿no? Y si no hay la supervisión, pues que ellos hagan lo correspondiente para que... la documentación que avale que efectivamente el perito responsable de obra esté supervisando y sea una persona profesional de la construcción, donde sea, como ya lo comentaban ustedes, un arquitecto, un ingeniero civil, un ingeniero constructor, es decir, profesionales en materia de construcción. Y finalmente, ingeniero, arquitecto, sí, dígame algo más que quiera usted agregar. Y otra, pues, petición o reclamo es
lo comentaba, nada más que lo dijo en forma muy genérica, el arquitecto, que sí se nos considere para las obras, no nada más para las obras particulares. La ley habla de que es el reglamento para construcciones públicas y privadas. Claro. ¿Sí? En las construcciones públicas normalmente nos las pasan de humo, ¿sí? Y pues el resultado pues lo tenemos a la vista, ¿no? Puentes, encarpetamientos de vialidades, canales para control de aguas, o sea, no nos toman en cuenta, ¿sí? Los colegios pues somos los mejores porque reunimos especialistas. Claro. ¿Sí? Entonces, no dudamos de que un ingeniero o un arquitecto que esté dentro de la nómina del municipio, pues lo haga. Pero tenemos especialistas que pueden atacar áreas específicas, como su nombre lo dice, ¿no? Entonces, esa es la parte que también, pues, que ya se nos reconozca. Que es importante también, además, que a las propias constructoras veracruzanas se les tome en cuenta para la obra pública aquí en los municipios de Veracruz y Boca del Río. ¿Algo más que quiere usted agregar, arquitecto Rodolfo Poblete? Pues muchas gracias y comentarle a toda la ciudadanía que muchas veces lo barato sale caro, ¿no? El hecho de contratar a un maestro de obra que a lo mejor no tiene experiencia le puede repercutir en más gastos a futuro, ¿no? Que se acerque a un profesionista. Y que además tome en cuenta que siempre que necesite hacer alguna remodelación, ampliación de su vivienda, tiene que solicitar el permiso a las autoridades municipales, pero también contar con un perito supervisor de obra. Pues yo quiero agradecer mucho esta mañana a nuestros invitados, al arquitecto Rodolfo Poblete, tesorero del Colegio de Arquitectos aquí en Veracruz, Boca del Río, y también al ingeniero Jerónimo Ferman, quien es secretario del Colegio de Ingenieros Civiles, también en los municipios de Veracruz y Boca del Río, que esta mañana nos hayan acompañado aquí en su programa Líderes de Opinión. Recuerde, el próximo sábado tenemos nuevamente una cita. Soy Patricia González, que siga teniendo usted un excelente fin de semana.